Un gusto, Claudio. Bueno, esta reunión que convoca el Papa es inédita. ¿Cuál es el mensaje que está queriendo pasar el Papa en este contexto? Bueno, tomar en serio un asunto en el que hasta ahora había tenido reacciones que no estaban a la altura de las circunstancias. Hasta ahora venía repitiendo pedidos de disculpa a las víctimas, a los familiares de las víctimas, tomó alguna decisión de sanción contra responsables de encubrimiento, como el caso de Monseñor Pels de Australia, pero no había más medidas o medidas más significativas. Parecían que las disculpas del Papa ya no alcanzaban para nada, tenían que tomarse una determinación que esté más a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que el paso puede llegar a ser muy significativo si en esa cumbre inédita de conferencias episcopales, que será en febrero, se toman determinaciones importantes, y las únicas determinaciones importantes tienen que ver con profundas reformas en la estructura de la Iglesia, porque está claro que casos como el de Alemania ahora, el de Pensilvania hace un par de semanas, Irlanda, todos los casos que se conocen, no son problemas de países, ¿no? Es algo de todos los tiempos en todas las iglesias del mundo. O sea, es un problema de la Iglesia en general, ni de este momento, ni de tales o cuales países, de la Iglesia en general en todo el mundo y en todos los tiempos. Por eso, estando claro que no se trata de un problema accidental o incidental, sino de un problema estructural, las únicas medidas posibles que puede tomar esa cumbre de conferencias episcopales que habrá en febrero, si son serias, tendrán que ver con profundas reformas a esa estructura que genera pedofilia, ¿no? Así que eso falta verse, pero el paso que ha dado es muy importante porque las conferencias episcopales que fueron creadas, o más bien oficializadas en su existencia por el Concilio Vaticano II, nunca habían sido convocadas para deliberar todas juntas en el Vaticano, como va a ser en esta ocasión. Es bien interesante esto que marcás y que se trata de un problema a esta altura ya sistémico, estructural, y que hace falta otro tipo de medidas más allá de las disculpas. ¿Cuánto puede haber incidido este último caso que se conoció de 3.500 casos de abusos sexuales en Alemania, nada menos? Bueno, esto, Valentina, lo único que revela es que el caso más escalofriante, que era el del Pensilvania, no era el más escalofriante. Cada vez pueden aparecer nuevos casos, porque acá no se trata de lugares donde ocurre la pedofilia y lugares donde no ocurre la pedofilia dentro de la Iglesia. Se trata de países donde caen los muros de silencio y de complicidad, y de países donde aún esos muros se mantienen en pie. Simplemente eso. Hay miles de casos que pueden tener cifras aún más escalofriantes. Lo significativo de Pensilvania y de Alemania es que recaban en la historia y logran llegar hasta mediados o incluso la primera mitad del siglo pasado, ¿no? En el caso de Alemania se registran casos entre 1946, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, y el 2014. ¿No? Y en el caso de Pensilvania, una investigación de la justicia revela los miles de casos de abuso sexual a menores cometidos por lo menos durante 70 años. ¿Pero qué quiere decir esto en materia de tiempo? Que el fenómeno existe desde siempre. La estructura de la Iglesia es como es desde hace muchos siglos, y el problema debe arrastrarse desde entonces. No es un tema de ahora. Lo nuevo, lo novedoso, es que la prensa y las comunicaciones en general tengan ya la posibilidad de derribar muros de complicidad y silencio que antes la Iglesia lograba mantener en pie. Claudio, para finalizar brevemente, el Papa Francisco ha estado desde que inició su mandato navegando por aguas que uno podría decir turbulentas a la interna de la Iglesia respecto a algunas modificaciones o cambios que quisiera introducir, y tú me dirás hasta qué punto. ¿Cómo es la situación actual política del Papa que está enfrentando como para dar este paso, digamos? Bueno, en este punto lo que vemos es que los archienemigos que tiene el Papa no hablan mal de él, sino al contrario.
porque la última ofensiva que ha tratado de hacer del tema de la pedofilia, un problema de este Papa y no un problema de la Iglesia, y desde siempre, está encabezada, por ejemplo, por el arzobispo Vigano, y Carlos María Vigano es un hombre que representa un ala hiper recalcitrante de la curia, igual que Monseñor Raymond Burke en los Estados Unidos. Son sectores, por ejemplo, que llegan a la perversión de considerar que el problema de la pedofilia en la Iglesia es que hay sacerdotes homosexuales. Esto es perverso, porque una cosa es el delito aberrante del abuso sexual de menores y otra cosa muy distinta es la homosexualidad. Este sector recalcitrante de la Iglesia está enfrentadísimo con el Papa y busca sabotearlo allí donde cree ver un talón de Aquiles, pero repito, Valentina, en este caso los archienemigos que tiene este Papa no hablan mal precisamente del Papa.